Microbiología, Medio Ambiente y Salud llevamos mucho tiempo y tenemos unos datos muy valiosos respecto a la polinización de muchos años anteriores. Y bueno, cuando empezamos con la página web que se llama polenes.cl, es cierto que tenía muchas visitas, hace un rato ya que la cosa está, digamos, cantada para poner una aplicación, y teníamos todo el dato, te fijas, y todo el asunto, y nos faltaba un poco la tecnología, pero ahí apareció esta empresa que se llama Seque, que tiene capacidades tecnológicas bien muy buenas y son muy emprendedores, y me dijeron, oye, armemos una aplicación. Y la verdad yo encantado, me encanta mezclar un poquito la medicina y matizarla con otras disciplinas, así que fuimos haciendo esta aplicación que contempla para tener un algoritmo pronóstico, porque la gracia que tiene esta aplicación versus los que había hasta ahora es que tiene un pronóstico, que por ahora es de 3 días, probablemente de aquí a un mes van a ser 5 días, o hay que verlo un poco. Y entonces este algoritmo se compone en parte del dato que se le entrega semanalmente, en parte de todos los registros históricos que hay, que son de muchos años, y en parte con las variables climáticas, y emite entonces un nivel de polen con el pronóstico para 3 días más. Entonces los alérgicos pueden ahí mismo ver, digamos, cómo está, cómo les va a ir, y tienen algunas recomendaciones de qué hacer, cómo manejarse con el tema del nivel de polen. No, absolutamente, porque es un tema clave. Yo decía muchas veces cuando uno está a punto de decir, oye, salir, no salir, para los alérgicos en general esta época es compleja, pero cuando uno tiene más información te permite de repente decir, este día mejor dejemos el paseo para cuando bajen un poco. Claro. ¿Cuáles son los tipos de polen que registra esta aplicación? Porque son varios. Sí, son varios. Mira, tenemos como agrupado todo lo que es el árbol urbano, en general, todo lo que es el arbolado urbano, ¿cierto? El típico plátano oriental. El amado arce, plátano oriental. El arce, el álamo, el olmo, el nogal, todo eso están agrupados por una parte como árboles. Yeah. El plátano oriental lo tenemos desagregado porque es muy emblemático. Y están los pastos y están las malezas en conjunto, que son como los 4 grandes causantes de la alergia en Santiago. Entonces uno, cuando se mete a la portada, ve estas 4 categorías, pero además uno pincha en cada una y puede hacerle el seguimiento, digamos, del pronóstico. Y también hay una curva hacia atrás que tiene sus cosas, porque hubieron un momento de prueba y en beta y eso todavía no está. Y lo otro que tiene muy interesante, esto que yo creo que aquí se abre una puerta muy interesante, es que los pacientes van a poder ingresar sus síntomas. ¿Ya? Por lo tanto, cuando ingresan sus síntomas, ¿cierto? Queda registrado, en estricto rigor, no es el nivel de síntomas, sino que es la intensidad de la alergia. ¿Por qué? Porque el nivel de síntomas, ¿cierto? Una persona puede estar sin ningún síntoma, ¿cierto? Sin embargo, estar tomando 3 remedios, haberse puesto una inyección de corticoides. Entonces, claro, lo que vale para nosotros poder referenciar, ¿cierto? Referenciar la intensidad de la alergia, ¿cierto? Es la intensidad de la alergia. Y para eso le pedimos a la persona que ingrese los síntomas, idealmente georreferenciarlo. Entonces nosotros podemos establecer una especie de Waze de la alergia y sabemos las zonas donde hay más riesgo, donde la gente no conviene que circule. Después de un tiempo, digamos, queremos tener esta temporada para poder tener esta georreferencia muy fina. El sistema además tiene esta cosa del machine learning que está un poquito de moda, y claro, que va aprendiendo en la medida que la gente ingrese datos. Esto es una cuestión colaborativa. Entonces, en la medida que se van ingresando datos, nosotros vamos a ir conociendo mucho mejor nuestra ciudad, vamos a saber cuáles son las zonas de riesgo, vamos a poder generar una serie de recursos para los alérgicos. O sea, el día de mañana va a estar una persona muy complicada, por ejemplo, en tal punto de la ciudad, y la farmacia chica en la esquina le va a decir, oye, yo aquí tengo una cosa a muy buen precio para ti, por ejemplo. No, incluso anticipar, llegado el minuto, también se pueden anticipar situaciones cuando uno ve ya que empiezan los alérgicos digamos, a encender las alarmas. Y uno puede anticipar situaciones, por ejemplo, en consultorios, incluso en las farmacias, demanda de antihistamínicos. Es decir, más que estar reaccionando a anticipar algo que de repente el alérgico empieza a sentir. Claro, los que somos alérgicos ya en agosto empezábamos y ya empezaba a decir, ojo, que se viene así, porque uno ya lo empieza a sentir. Pero muchas veces eso que queda solo en una consulta particular, claro, a la medida que son varios, va ayudando a tener un mapeo. Va ayudando a tener un dato enorme. Y fíjate que aquí hay un tema, como está un poco de moda y el gobierno de hecho lo ha puesto, la telemedicina, ¿no? Esta es una herramienta que nos puede ayudar en una segunda etapa, puede ser muy útil, ¿cierto? Porque el tema de la alergia actualmente es una epidemia, la verdad que es un drama, y nosotros en la Fundación hicimos varios estudios en policlínicos en la época, y si bien los síntomas, digamos, vinculados con la alergia es de una cantidad enorme, un porcentaje enorme de la población, sobre un 35% manifiesta síntomas claros de alergia, y no solo eso, sino que la calidad de vida se le deteriora enormemente.
Sin embargo, la gente que consulta a nivel de policlínico, porque a nivel privado es distinto, claro, pero a nivel de policlínico no alcanza el 3 o 4%. Por lo tanto, toda esa cantidad de gente queda sin tratarse y sabemos por estudios muy grandes y en muchos países que esto deteriora la calidad de vida enormemente y que además baja el nivel de productividad enormemente. Hay un estudio famoso de la Universidad de Harvard y que está publicado en una revista que se llama Harvard Business Review, que ve cómo en la medida que el polen sube, la productividad va bajando proporcionalmente. Claro. Por lo tanto, si nosotros podemos contar con una herramienta como esta que nos permita gestionar al paciente alérgico de una manera remota, ¿cierto? Sobre todo lo que es la medicina pública, puede ser un instrumento muy valioso para las políticas públicas. Eso sí, y por eso le llamamos un poquitito, necesitamos ojalá mucho dato, porque en la medida que hay harto dato, vamos a tener mucho más clara la película de las zonas de riesgo, de la intensidad de la alergia en cada lugar y podemos personalizar cada vez más este instrumento. Volviendo al tema del hecho que sea colaborativo, es decir, que todos ayuden precisamente a establecer como el segundo nivel del mapa, tener el primer nivel del mapa que es la polinización finalmente. Lo que ahora se ve más fácil y que es más claro. Que lo más claro es que hay un segundo nivel que es la misma gente que aporta sus síntomas. Ese mapa siempre es uno y el otro hay una correlación entre ellos, o de repente puede ocurrir que en algún sitio, por ejemplo, no se vean pólenes activos, pero sin embargo sí la población empieza a decir algo, para ver qué formación nueva, distinta da la gente con la colaboración. Porque el nivel de polen ha sido una cosa útil en todas partes, pero no es infalible, no es infalible, y además que la única manera que nosotros tendríamos de tener precisión absoluta es que cada persona tuviera un captador de polen en la cabeza, ¿no? Claro. Entonces ahora los mismos pacientes van a ser como centinelas y nosotros sabiendo dónde está ese paciente y teniendo un registro de lo que está en el aire, vamos a decir, mira, este paciente está reaccionando a este tipo de cosas. Y hay otras aplicaciones que después se pueden juntar, por ejemplo, no sé si hay una que se llama Plant, que es de chilenos, y que se desarrolló acá en Chile, que es muy interesante, que tú le puedes sacar una foto a un vegetal y te dice lo que es. Sí, es correcto. Entonces, la verdad que las posibilidades de... Es como un Shazam de las plantas, que es una aplicación de la música. Es muy entretenido. Entonces uno podría empezar a integrar una cantidad de cosas o de repente saber, por ejemplo, que un paciente está con muchos síntomas y resultado que no hay polen, ¿no? No hay polen ahí, bueno, y uno dice aquí qué es lo que hay. Y resulta que uno tiene georreferenciado ahí y hay una central como la de Quintero o hay un vertedero. Claro. Entonces uno está diciendo, bueno, esta disociación no está hablando de algo que tenemos que estudiar. No, absolutamente. Tenemos que ir. Entonces es una herramienta que puede ser muy poderosa, muy sencilla, la queremos hacer. Puede que en una primera etapa este año el tema de los síntomas a la gente le haga un pequeño ruidito porque, como te digo, y esto quiero que ojalá pudiese quedar más o menos claro, la intensidad del síntoma, el nivel de síntoma no es lo mismo que la intensidad de la enfermedad. ¿Por qué? Te pongo el ejemplo nuevamente. Un paciente puede estar sin ningún síntoma, pero el nivel de alergia es espantoso. ¿Por qué? Porque se toma un antihistamínico, un spray nasal, tomó corticoide oral y te chantaron al final un corticoide. Entonces, esa intensidad es enorme, pero no se está viendo reflejada por el síntoma. Por eso el score que hay ahí, intuitivamente, por supuesto que se entiende que el síntoma también va más o menos de la mano, pero tal vez hay un pequeño ruido que no es perfectamente alineado, porque lo que estamos tratando de medir es la intensidad. Más que... ¿Allergy-App qué zonas en este momento está abarcando? No, el Allergy-App tiene un sensor, digamos, en que tenemos registros históricos de providencia, pero afortunadamente para nosotros, ¿no? Para las personas, el polen se moviliza mucho en primavera por los vientos, ¿no? Entonces lo que uno ve es que en general un nivel de polen alto en una parte es un poquito ayuné con la otra, con variaciones importantes, y esto también nos va a ayudar, porque para saber en cada, por ejemplo, comuna tendríamos que poner un captador en cada comuna. Y eso lo hemos querido hacer. Alguna vez la Intendencia en la Fundación estuvo conversando con nosotros, ¿cierto? Y sería lo óptimo. Pero como es difícil, ¿cierto? Nosotros sabemos que en un lugar hay polen de plátano oriental y que seguramente en varios van a haber. Y sabemos que cuando el polen de plátano está alto, por ejemplo, o el del olivo en otra época, el de nogal, empiezan a haber spots en la ciudad rojo. Entonces uno puede decir, aquí este polen está afectando. Y bueno, ahí hay todo un tema del manejo de datos, además que esta gente con que estoy trabajando se maneja muy bien. No, y ahí puede ser quizá eventualmente interesante, por ejemplo, la integración con Citizense, que es esta red de monitoreo que se está estableciendo, que van a monitorear, por ejemplo, la contaminación, que son sensores que se ponen en casas, y para el próximo año va a haber 1000 puestos en la ciudad completa.
y con la idea de monitorear lo que sea con datos abiertos y que eventualmente también podrían servir para algo como SIP. Sí, eso es lo más interesante que hay. Ellos lo van a dejar abierto para el que quiera para usar ese sensor para lo que necesite, porque es bueno, es el Internet de las cosas. No, maravilloso. En polen es muy difícil el sensor, lo estuvimos trabajando un tiempo con esta gente. Y es muy difícil porque, de hecho, nos asociamos hace algún tiempo atrás en la fundación con la gente de Weather News, que es una empresa japonesa, que son ultra sofisticados, pero ellos tenían codificado el sensor, ¿cierto? Como este sensor personal, por decirlo, para el polen de ciprés, que para ellos es un gran problema. Claro. Pero en los pólenes de estructura más compleja por fuera es muy difícil porque se hacía por láser, y el láser cuesta mucho por la difracción de los rayos que logre eso. Entonces no se pudo hacer para el plátano oriental, solo no funciona aquí para el nivel de pasto, pero no se justificaba estar poniendo sensores solamente para pasto, no. El plátano oriental hasta para eso es complicado, imagínense, hasta para dejarse monitorear. Claro. Ahora sí, claro, como te digo, el hecho de que la gente esté poniendo el dato nos sirve, ¿cierto? Y va a ser muy bueno para monitorizar también la efectividad de los remedios. Claro. Porque la gente, la verdad, nosotros suponemos que algunos remedios son buenos, lo que nos dice, pero la vida real, que es lo que ahora está en boga, porque la lleva en medicina, que es los estudios de vida real. Los estudios de vida real, ¿cierto? Es cuando uno da los remedios y recoge los resultados reales, porque uno en un protocolo médico normalmente, uno tiene todas las variables controladas. Es más, si el paciente no vino ese día, uno va y lleva a la policía a buscarlo para que y anota todo. Pero en la vida real no es así. La vida real es distinta. Entonces, en todo lo que son estos protocolos de vida real, el tener esta posibilidad de que el paciente ingrese sus síntomas y veamos qué es lo que, si los remedios están funcionando o no, es un instrumento bastante interesante y poderoso. Absolutamente. Pedro Mardón es especialista del Centro del Alérgico y de la Fundación de Aerobiología, Medio Ambiente y Salud y uno de los gestores de Alergiap. Pedro, muchísimas gracias por venir aquí nuevamente contándonos en qué consiste esta nueva herramienta que está recién comenzando por lo demás. Así que muchísimas gracias. Y que necesita colaboración y como te digo, si los usuarios notan de repente que hay algunos pequeños cambios, actualizaciones, eso es normal que va a pasar porque en la medida que vamos teniendo los datos, vamos a ir afinando y esperamos que ya para fin de este año el instrumento esté mucho más robusto. Estupendo, Pedro, ha sido todo un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nosotros seguimos aquí nuevamente.